Buenas tardes, yo soy la ingeniera Mariela Bidoni de la Cátedra Análisis Matemático 1. En el presente video vamos a ver cómo trabajar en el ejercicio 6 del trabajo práctico número 1 de la asignatura Análisis Matemático 1. Bien, vamos a trabajar desde el apartado L hasta el apartado O. En primera instancia veamos qué es lo que nos pide el enunciado, ¿sí? Como podemos ver, se está pidiendo determinar el conjunto solución de las siguientes ecuaciones. Bien, tenemos diferentes ecuaciones, vamos a ir trabajando con cada una de ellas. En el apartado L se presenta una ecuación logarítmica. Bien, siempre que tenemos una ecuación logarítmica, nosotros vamos a tener que restringir. Recordemos que no existe el logaritmo de un valor negativo o del cero, de modo que el argumento del logaritmo siempre debe ser positivo, ¿bien? Bueno, nosotros tenemos acá dos logaritmos, porque tenemos logaritmo en base 2 de el logaritmo en base 2 de x, de modo que el primer argumento, el del logaritmo que está más adentro, que es el que vemos acá, es x, ¿bien? Entonces x deberá ser mayor que 0, ya que x es un argumento de logaritmo. Pero, por otro lado, tenemos también que el logaritmo en base 2 de x es el argumento de otro logaritmo, de modo que también deberá ser mayor que 0. Y el logaritmo en base 2 de x va a ser mayor que 0 siempre y cuando su argumento sea mayor que 1, ¿bien? Recordemos que hemos trabajado con las funciones logarítmicas en el SIU. Bien, los invito a que realicen un repaso de esto. Bueno, una vez determinada la restricción, como podemos ver acá tenemos un y, esto es una intersección. O sea, x debe cumplirse que x sea mayor que 0 y además debe cumplirse que x sea mayor que 1. De modo que x deberá ser mayor que 1. Bien, la restricción para esta ecuación es que x debe pertenecer al intervalo abierto 1 a más infinito. De modo que la solución que obtengamos en esta ecuación debe estar dentro de este intervalo. Bien. Bueno, vamos a proceder a resolver la ecuación, ¿sí? Para resolver la ecuación lo que vamos a hacer es utilizar la definición de logaritmo. El logaritmo en base 2 de el logaritmo en base 2 de x será igual a 4 si y solo si, ¿qué se debe cumplir? Que el logaritmo en base 2 de x, o sea, que el argumento sea igual a la base de este logaritmo elevado a este número, o sea que el logaritmo en base 2 de x deberá ser igual a 2 a la 4. Resolviendo, a nosotros nos queda que el logaritmo en base 2 de x es igual a 16. Como nuevamente tenemos un logaritmo, vamos a volver a aplicar la definición, ¿sí? De modo que x va a ser igual a 2 a la 16, que este número es 65.536. Bien, como x toma el valor de 65.536 y este valor está dentro de la restricción, o sea, es uno de los posibles valores que sí puede tomar x, sí sería conjunto solución. Bien, al conjunto solución recordemos que lo podemos expresar por extensión o por comprensión. En este caso, como tenemos una única solución, lo expresamos por extensión, en donde ponemos conjunto solución igual y entre llaves ponemos cuál sería la solución de esta ecuación. Bien, con esto estaría concluido el ejercicio. No nos olvidemos nunca de poner cuál sería el conjunto solución de la ecuación. Bien, pasemos a ver el apartado M, donde se nos presenta una nueva ecuación logarítmica. Como les comenté anteriormente, lo primero que deberemos hacer cuando tenemos una ecuación logarítmica es restringir el argumento de la misma. Tenemos dos logaritmos, de modo que vamos a tener dos argumentos. Bien, del primer argumento, ¿qué podemos decir? X, la variable, está elevada al cuadrado, de modo que nunca va a ser negativa. Sin embargo, sí puede ser 0. Entonces, del primer logaritmo, nosotros vamos a decir que x debe ser distinto de 0. Y del segundo logaritmo, tenemos que el argumento es x, de modo que vamos a determinar que x sea mayor que 0. Bien, como deben cumplirse la intersección de los dos, la restricción sería
que x sea mayor que 0, es decir, x debe pertenecer al intervalo abierto 0 a más infinito, ¿bien? Procedemos a resolver la ecuación. En este caso, lo que vamos a hacer es achicar la expresión a un solo logaritmo usando las propiedades del logaritmo. Recordemos las propiedades que hemos visto en el SIU, ¿sí? Y que ustedes ya vieron en el secundario también. Pero si nosotros tenemos la suma de los dos logaritmos de igual base, yo a estos dos términos lo puedo expresar como un solo logaritmo en donde los argumentos de las dos van a ir multiplicados, ¿sí? O sea que me quedaría de esta forma. Y luego al 6 que está restando lo paso para el otro lado sumando. Bien. Bueno, ahora vamos a acomodar la expresión. Tenemos logaritmo en base 3 de x cuadrado por x. A eso lo podemos expresar como logaritmo en base 3 de x al cubo y eso debe ser igual a 6. Una vez que en una ecuación logarítmica me quedó un solo logaritmo, procedemos a aplicar la definición. ¿Cuándo se va a cumplir que el logaritmo en base 3 de x al cubo es igual a 6? Solamente si el argumento de este logaritmo, bien, que el argumento es x al cubo, bien, como podemos ver, es igual a 3 elevado a la 6, ¿sí? Bien, tenemos entonces que x al cubo será igual a 3 elevado a la 6. Ahora despejamos x para obtener el conjunto solución. Bien, tenemos que x está elevado al cubo, entonces esta potencia pasará al otro lado como raíz, ¿sí? Recordemos que si yo paso el cubo como raíz, me va a quedar la raíz cúbica de 3 a la sexta, ¿bien? Y la raíz cúbica yo la puedo expresar como una potencia de 1/3, potencia fracción. Multiplicando 1/3 por 6 se está quedando una potencia 2, de modo que x va a ser igual a 3 al cuadrado, que sería 9. Ahora nos fijemos, el valor que encontramos para x, que es 9, está dentro de la restricción que hemos determinado, o sea, de los posibles valores que sí puede y sí está. De modo que el conjunto de solución de esta ecuación es un solo valor y será el valor 9. Bien. Vamos a trabajar en el apartado n, donde también tenemos una ecuación logarítmica, ¿bien? Vamos a trabajar de la misma forma que en el apartado anterior, porque como podemos ver, tenemos dos términos que tienen logaritmo en la misma base. De modo que yo los puedo agrupar a estos dos términos en un solo logaritmo, ¿sí? Pero bueno, antes que nada vamos a restringir. Tenemos dos argumentos, ¿sí? La primera restricción, el primer argumento, o sea, del primer logaritmo es 11x menos 12. Y nosotros tenemos que asegurar que eso sea mayor que 0. De modo que 11x menos 12 debe ser mayor estricto que 0. Bien, y del otro logaritmo tenemos el argumento x menos 1. Entonces vamos a restringir que x menos 1 sea mayor que 0. Bueno, resolviendo estas dos desigualdades y haciendo la intersección, obtenemos que x deberá pertenecer al intervalo abierto 12 sobre 11 más infinito. Bueno, una vez que hemos restringido, ya podemos proceder a resolver la ecuación. Y como les decía anteriormente, aplicamos las propiedades. A estos dos términos con logaritmo los podemos expresar como un solo logaritmo de un cociente, porque tenemos suma y resta, bien, de modo que pongo el mismo logaritmo con la misma base, bien, en el numerador pongo el término positivo, en el denominador el negativo, y eso deberá ser igual a 1. Bien, una vez que tenemos despejado el logaritmo, lo que vamos a hacer es despejar el argumento del logaritmo. ¿Cómo lo hacemos? Nuevamente, aplicando la definición de logaritmo. Sabemos que el logaritmo de 11x menos 12 sobre x menos 1 será igual a 1 si y solo si se cumple que 11x menos 12 sobre x menos 1 es igual a la base, que es 10 elevado a la 1, o sea, igual a 10. ¿Bien? Bueno, ahora nos quedó una ecuación,
sin logaritmo, que ya la sabemos resolver, lo que hacemos es paso todo este término que está dividiendo, lo paso multiplicando al otro lado. Bien. Una vez que hago eso, paso los términos que tienen x para un lado y los términos que están solitos para el otro y obtenemos el valor de x, que en este caso va a ser igual a 2. Ahora nos vamos a fijar, ¿el 2 cumple con la restricción? Sí, sí cumple, porque 2 está dentro de este intervalo. De modo que el conjunto solución de esta ecuación será 2. ¿Bien? Sean cuidadosos al expresar el conjunto solución. Recordemos, ponemos conjunto solución igual, si lo ponemos por extensión, que es recomendable cuando el conjunto solución es un número finito de valores, ¿bien? Lo separamos por coma o punto y coma. En este caso, como es un solo valor, queda expresado así entre llaves. Bien, recuerden que el conjunto solución también se puede expresar en notación de intervalos, cuando tenemos intervalos de valores, bien, o por comprensión. Bien, es una notación de conjunto. Bueno, acá en el apartado N tenemos una ecuación exponencial. Bien, a diferencia de las ecuaciones logarítmicas, la ecuación exponencial no presenta restricciones. Como podemos ver, acá tenemos el término 3 a la 2x. Para cualquier valor de x, yo puedo calcular 3 a la 2x, ¿bien? Lo mismo, si tengo 3 a la x más 1, cualquier valor que tome x, yo voy a poder obtener un valor de 3 a la x más 1, ¿bien? De modo que no es necesario, no hay que restringir, ya que x puede ser cualquier número real. Procedemos a resolver la ecuación, ¿bien? Para resolver este tipo de ecuaciones, lo que vamos a hacer es usar las propiedades de la potencia. Bien, como podemos ver acá, 3 a la 2x yo lo puedo expresar como 3 a la x elevado al cuadrado. Bien, 3 a la x más 1 lo puedo expresar como 3 a la 1 por 3 a la x. En el primer caso, 3 a la 2x, apliqué las propiedades de una potencia, ¿sí? Recordemos que si tenemos 3 a la x elevado al cuadrado, eso es lo mismo que 3 a la 2x, porque potencia de potencia, los exponentes se multiplican. Eso es lo que decía la propiedad. Bien, 3 por 3 a la x es lo mismo que 3 a la x más 1, porque tenemos el producto de potencias de igual base, en cuyo caso los exponentes se sumaban. Bien, de modo que en el tipo de ecuaciones exponenciales aplicaremos las propiedades de potencia para acomodar la ecuación. Bueno, acomodando, resolvemos menos 4 por 3, me queda menos 12, el menos 27 lo paso para el otro lado, bien, y me está quedando este tipo de ecuación, ¿sí? Así como tenemos a simple vista, bien, si yo en el lugar de 3 a la x pongo una variable, cualquier variable, por ejemplo la variable z, me está quedando una ecuación cuadrática, bien. Eso significa hacer un cambio de variables y cuando nos quede algo de este tipo vamos a trabajar de esa forma, realizando un cambio de variables. Bien, el cambio de variables que vamos a realizar es asigno a cualquier variable, a mí se me ocurre llamarla z, bueno, tomo la variable z, va a ser igual a 3 a la x. Una vez que hice ese cambio, voy a la ecuación original y en el lugar de 3 a la x ponemos z. Bien. Como podemos ver, nos quedó una ecuación cuadrática que ustedes ya saben resolver, lo resuelven con la fórmula de la cuadrática. Haciendo el procedimiento, resolviendo con la fórmula, encontramos dos valores para z que verifican esta ecuación. Uno es z igual a 9 y el otro es z igual a 3. Bien, pero estos dos valores no serían el conjunto solución de la ecuación original, ya que nosotros estamos buscando los valores de x. Bien, entonces, importante, luego de hacer un cambio de variables, encontrar la solución para la nueva variable, deberemos volver a la variable original, ¿sí? De modo que si z es igual a 9, nosotros sabemos que z vale 3 a la x. O sea, si z vale 9, tenemos que 3 a la x vale 9. ¿Bien? Y de acá obtenemos, despejando x, como sabemos que la operación inversa de 3 a la x es el logaritmo en base 3, entonces
Despejamos x y tenemos que será igual al logaritmo en base 3 de 9, que es 2. ¿Sí? Y si z es igual a 3, bien, sería z2 en este caso, tenemos que 3 a la x va a ser igual a 3, despejando x nos va a quedar que x va a ser igual al logaritmo en base 3 de 3, que es igual a 1. ¿Sí? De modo que tenemos un x1 que vale 2 y un x2 que vale 1. Tenemos dos soluciones para esta ecuación, entonces expresamos el conjunto solución por extensión, ya que es un conjunto finito, tiene solo dos soluciones. Bien, ponemos entre llavecitas y separamos las dos soluciones mediante una coma. Bueno, acá estamos en el apartado O, donde también se nos presenta una ecuación exponencial. Bien, a simple vista podemos trabajar, es notable que podemos trabajar igual que en el apartado anterior, ya que e a la 2x la podemos expresar como e a la x elevado al cuadrado. Bien, menos e a la x menos 6 igual a 0. ¿Sí? A simple vista podemos ver que es posible hacer un cambio de variables, llamando a una variable auxiliar z, que será e a la x. De modo que nos queda una ecuación cuadrática, z cuadrado menos z menos 6 igual a 0. Esta ecuación cuadrática ya la saben resolver usando la fórmula de la cuadrática. Encontramos que z puede tomar el valor de menos 2 o de 3. O sea, estos dos valores verifican esta ecuación cuadrática. ¿Bien? Bueno, como les comenté anteriormente, no serían los que componen el conjunto solución, ya que para encontrar el conjunto solución deberemos encontrar los valores de la variable original, que es x. De modo que ahora volvemos a la variable original. Bien, nosotros sabemos que si z vale menos 2, entonces e a la x deberá ser igual a menos 2. Bien, y lo cual no es posible, no existe, o sea, no existe ningún valor de x para el cual elevando la base e, recordemos que la base e es el número 2,71, es un número irracional de infinitas cifras distintas, ¿sí? Elevando el número e a cualquier número nunca voy a obtener un número negativo, ¿bien? Esto se trató cuando vimos funciones exponenciales en el SIU, así que los invito a que repasen, ¿bien? Pero el resultado de una exponencial nunca puede ser negativo, de modo que no existe. O si lo queremos ver mejor, yo quiero despejar x1, entonces tenemos e a la x1, el e elevado a la x1 igual a menos 2. Para despejar x1, la base e pasará al otro lado con su operación inversa, que es el logaritmo neperiano, ¿bien? De modo que me queda x1 igual al logaritmo neperiano de menos 2. Y como sabemos, el logaritmo de un número negativo no existe, ¿sí? Por lo tanto, de z igual a menos 2 no hemos obtenido una solución. Ahora veamos qué pasa para z igual a 3. Si z vale 3, tenemos e a la x igual a 3. Bien, despejando x será igual al logaritmo natural de 3. De modo que hemos encontrado una solución. Y el conjunto solución será el número logaritmo natural de 3. Un solo número que vale eso. ¿Bien? Bueno, con esto daríamos por concluido el ejercicio 6 desde el apartado L al apartado O. Bien, espero que se haya entendido cómo trabajar con ecuaciones logarítmicas y exponenciales, ¿sí? Cualquier duda, ya saben, tienen los foros, los chats de consulta, los grupos de WhatsApp. No duden en consultar. Les agradezco por su tiempo, que tengan un hermoso día.